Eh, Hay una expresión, pero el pecado del habla es terrible, muy terrible. Así gritaba con mucho sentimiento Moreno Berraveno Rabí Eliou Lupián. Gritaba de esa forma y los que estaban presentes cuentan que las paredes del Beta Midrash se movían con la emoción que decía todo esto. ¿Cuándo pasaba esto? Por supuesto, hace muchos años, no hoy. Hoy las paredes ya no tiemblan porque estamos tan débiles en esta generación que ya las paredes no tiemblan. Nosotros temblamos, pero temblamos de frío nada más. Esto fue mientras decían Teilim en la Yeshivat Knesset Hizkiyahu en Zichron Yaakov, después de una disertación sobre las cualidades. Como se acostumbraba en el Talmud Torah en Kelem. En Kelem estamos hablando en Europa. Y llegaban a un versículo en el Teilim. Akshiva el Rinati ki daloti meot atzileini mirodfe ki amso mimeni. Así es el versículo en Teilim en el capítulo 142. No tengo aquí la traducción, pero aquí lo voy a explicar. Ahí el Rab interrumpía la recitación del Teilim, de los Salmos, y empezaba a explicar las palabras del versículo. Hay una Mishnah en el Tratado Avot que dice Teilim en español quiere que busque el pastor. No hace falta, ahora lo vamos a explicar. El Rab lo va a explicar ahora. Dice así, decía el Rab, cantando, Kola ose misva ahat kone lo praklit echad. En el Pirkei Avot nosotros encontramos, todo el que cumple un precepto adquiere para él un ángel defensor. Y todo el que pasa por un pecado adquiere para él un acusador, un ángel acusador. Este ángel se crea tanto de los preceptos como de los pecados. Cuando Lo Aleno es un ángel que viene por un pecado, él nos acusa frente al trono celestial. Y frente a esto David Amelech, el rey David, en los Salmos, dice, Atzileni mirodfi, o mirodfai, sálvame de mis perseguidores. Los que me persiguen a mí, los que yo mismo provoqué su creación, con las malas acciones que yo cometí. Yo pequé y ahora yo provoqué la creación de un ángel acusador y este ángel me persigue. Yo mismo lo hice. Porque el versículo en el Teilim dice que emso. ¿Qué quiere decir? Emso mimeni. Que por mis medios fue creado este ángel. Yo mismo lo hice. Yo lo fortalecí. ¿Para qué? Para que me acuse a mí mismo. Aquí empieza el Rab a contar un relato un poco estremecedor sobre el Rab Itzhak Bleiser, que se presentó en sueños una noche a su amigo Rabbi Jaime Berlín. En la noche de Shabbat, dentro de los 7 días que falleció Rab Bleiser, se le presentó a Rabbi Jaime Berlín y Rabbi Jaime le preguntó, ¿cómo es tu juicio? Le preguntó, ¿cómo es tu juicio en el cielo? Y contestó, Rab Bleiser contestó, tienes que saber que el juicio es muy, muy grave, muy grave.
hasta que es imposible para ninguna persona en este mundo describirlo. Y en este momento el Rab está contando, el Rab Lupián, en el libro Lev Eliyahu, él está contando este relato. Y él siguió diciendo esto mismo, empezó a decir, pero el pecado del habla es muy grave, muy grave. Y gritaba y lloraba con esto. Todas estas cosas, por supuesto, llegaban a los corazones de los oyentes. Nosotros estamos acostumbrados, lamentablemente, a hablar mucho de la Yonará, mucha maledicencia, mucho chisme. Es la vida nuestra, aparentemente. Y esto es algo muy, pero muy terrible. Muy terrible. Y la gente, cuando escuchaba a Rab Lupián decir estas cosas, temblaba. Hasta que dijeron, algunos atestiguaron que parecía que las paredes del Bet Midrash temblaban. Ahora, nosotros sabemos que esto es terrible. Y en el Talmud Yerushalmi, en la Gemara de Jerusalén, al principio del tratado de Peah, nosotros estudiamos, que la recompensa por el estudio de la Torá está frente a todos los preceptos. Y también el castigo por la maledicencia está frente a todos los pecados, inclusive frente a los 3 pecados más graves: idolatría, derramamiento de sangre y relaciones prohibidas. Está frente a todos, inclusive más grave que estos 3 pecados. Así trae la Gemara en el tratado de Peah en el Yerushalmi. Pero, ¿qué pasa? A pesar de que esto es tan grave, lamentablemente, esto está se hace tan común entre nosotros, que yo escuché de personas que me dicen, es imposible, yo no puedo dejar de hablar la Yonará. Bueno, pero nosotros estamos obligados a fortalecernos en este tema, tratar de despertar, cómo cuidar, cómo cumplir, cuáles son las leyes. Dijo el Rabí Alexander Moshe Lapidot, sé que es el libro Ajá. Él escribió en un libro llamado Divrei Emet que las plagas de lepra que aparecen en nuestra Perashá, en Perashat Metzorá, sabemos que esto viene por todo lo que tiene que ver con la boca y con la lengua. O sea, no con lo que comemos, sino con lo que hablamos. ¿Y qué pasa? La mayoría de las personas caen en esto. ¿Cuál es la obligación nuestra? Está escrito en la Perashá, Beubá ish kase el Cohen, Beubá el Cohen, y va a ir al Cohen. ¿Quién es el Cohen? El Cohen es el Cohen Agadol Mehab, el gran Cohen, el Cohen Agadol entre nuestros hermanos. ¿Quién es? El Sadik verdadero, el Baal HaHafetz Haim. Él es el Cohen Agadol entre nuestros hermanos, el HaFetz Haim. Y estudiar de sus libros y ver cómo nos dice, cómo nos aconseja para salvarnos de esto que es tan terrible. Y si nosotros estudiamos para cumplir de sus libros sagrados, entonces vamos a encontrar cosas muy valiosas, cosas muy elegidas, y así vamos a salvar nuestra alma. Y vamos a hacernos merecedores de todo lo bueno en este mundo y en el mundo venidero. Por eso vamos a tratar de ver algunas cosas. El libro Hafez Haim, Shemirat HaLashon, son libros muy grandes, pero vamos a tratar de resumir en pocas palabras, acá en el libro del Rab Yaakov Israel Cohen Baifus, en el Yalkut Lekach Tov, hay un resumen muy lindo sobre muchos temas que tienen que ver con la Yonará, sacados del libro Shemirat HaLashon, y nos van a ser de mucha utilidad. Escribió Shelomo Amelech, el rey Salomón, el más sabio de todos los hombres. Shomer Piv Ulshono, Shomer Misarot Nafsho. Así dice en el Mishlei, en los Proverbios, en el capítulo 21, dice que el que cuida su boca y su lengua, se cuida de los sufrimientos del alma. Y preguntan nuestros sabios, ¿qué tiene que ver justamente la boca y la lengua con los sufrimientos del alma? Hay muchos
miembros de nuestro cuerpo que cometen pecados. Y estos no tienen nada que ver con el sufrimiento del alma, aparentemente no tienen nada que ver. En cambio, el rey Salomón dice la boca y la lengua exclusivamente. Esto nos salva los sufrimientos del alma. ¿Por qué? Vamos a tratar de ver por qué, más que cualquier otra cosa, por qué la maledicencia y el chisme o los engaños, todo lo que tiene que ver con la boca, con la lengua, todo esto, ¿por qué provoca sufrimientos en el alma? Hay un versículo también en el Teilim, en el 34, en los Salmos. Mia Isha Hafez Haim. ¿Quién es el hombre que quiere la vida? Oeb Yamim Lirot Tov. El que ama los días para ver lo bueno. Netzor Leshoneja Merá. Que detenga su lengua del mal. Usefateja Midaber Mirma. Y sus labios de hablar engaño. Acá vemos que hay una relación. Quien quiere días buenos, quien quiere buena vida, dijo el rey David, que hay que frenar la lengua y detener los labios del engaño. Entonces vemos que, justamente, detener la lengua y los labios, esto nos regala vidas buenas. ¿Por qué? Pensando en esto, vamos a traer algo que es sabido, que lo trae el Hafez Haim en la introducción de su libro, y lo trae en nombre de Rab Haim Vital. Haim Vital se casó del libro, que nosotros tenemos 248 miembros en el cuerpo y 365 tejidos. Tenemos esto en el cuerpo y también tenemos 248 miembros espirituales que no sabemos lo que es. Nuestra alma está compuesta por 248 miembros y 365 tejidos espirituales. Nuestra alma que ni sabemos dónde está, sabemos que está dentro nuestro, pero no sabemos dónde está. Cada uno de nosotros tiene esto. Y los miembros y los tejidos corporales, físicos vamos a decir, que por supuesto también tenemos 248 y 365, ellos son como una vestimenta que cubre lo espiritual que tenemos. O sea que tenemos, por un lado, el alma con 248 miembros y 365 tejidos espirituales, cubiertos por 248 miembros y 365 tejidos corporales. Sobre esto está escrito en el Sefer Yov, Or Ubasar Talbisheni. La piel y la carne nos viste. Ubeatzamot Begidim Tesojejeni. Y con los huesos y los tejidos me va a cubrir. O sea que nosotros vemos ahora que se considera a la piel, a la carne, a los tejidos y a los huesos, se considera como una cobertura, como una vestimenta. Todo esto es la función que tiene todo el sistema del cuerpo para cubrir el alma, para vestir el alma. Y el alma, que es la esencia de cada uno de nosotros, el cuerpo es algo que es algo secundario para el alma. Es algo secundario, es la cobertura, la vestimenta. Por eso viste con todo lo que es el alma, se cubre con todas las partes del cuerpo. Hay un órgano y un tejido por cada órgano y tejido del alma. Tal cual como nosotros cubrimos nuestro cuerpo con vestimenta. Nosotros cubrimos nuestro cuerpo con vestimentas. Por supuesto que no hay una vestimenta para cada miembro o para cada tejido, ¿no es cierto? Nosotros cubrimos nuestro cuerpo con vestimentas. De la misma forma que nosotros cubrimos nuestro cuerpo con vestimentas, nuestro cuerpo cubre el alma. De la misma forma. Encontramos entonces, no encontramos nada, me salté el párrafo. O sea que tenemos una similitud entre lo que es
el alma, el cuerpo y la vestimenta. Pero hay otra similitud. Frente a los 248 y 365 miembros y tejidos que Hashem creó en cada uno de nosotros, también tenemos, Hashem nos ordenó 248 preceptos para cumplir y 365 prohibiciones. Todo suma esto 613, como tenemos 613 preceptos, ¿no es cierto? En la Torá son 248 preceptos que normalmente llamamos positivos porque hay que hacer algo, y 365 negativos, que en realidad no son preceptos negativos, sino que son prohibiciones. Está prohibido tal cosa. Y también estos están orientados con los miembros y los tejidos del alma. Hay un precepto, y también, por supuesto, del cuerpo, que es la cobertura del alma. Por eso hay un precepto que depende de la mano, otro precepto que depende del pie, otro va a depender del ojo, otro de la oreja, otro de todos los miembros y tejidos del cuerpo. Como aparece esto, aparece en un libro. Hay un libro muy interesante que se llama el Sefer Haredim, que ahí describe cada precepto con cada miembro del cuerpo. Yo no lo vi, solamente aquí me dice así. Y como consecuencia de esto, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros cumplimos un precepto, cualquier precepto, provocamos que ahora la luz de Hashem, una luz de Hashem en el futuro, va a darle vida a ese miembro o a ese tejido. Y esta luz que le da vida, vamos a encontrar que si nosotros cumplimos todos los preceptos, entonces yo voy a ser una persona completa y santificada para Hashem con todos mis órganos. Por supuesto, nosotros sabemos que hoy en día hay preceptos que no se pueden cumplir, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hoy no cumplimos con Shemitah. Bueno, sí, se cumple de los sabios, no se cumple en forma de la Torá, porque no tenemos Bet HaMikdash. Pero por cuanto que no tenemos Bet HaMikdash, hay muchos preceptos que no podemos cumplir. Por supuesto que no se nos van a contar como que no los cumplimos. ¿Por qué? Porque hay cosas que están frente a estos preceptos. Vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, los sacrificios del Bet HaMikdash, nosotros hoy en día no los podemos cumplir, pero tenemos las tefilot, tenemos las oraciones que van frente a los sacrificios, y entonces está escrito que cuando nosotros rezamos y leemos la parte del Ketoret, por ejemplo, del incienso, ahí decimos que Hashem considere como si estamos trayendo el incienso. Cuando hablamos de los sacrificios, cuando hablamos de los sacrificios de Olá, de Hatat, de Asham, de Shelamim, cuando hablamos de los sacrificios, que se considere como que estamos cumpliendo los sacrificios, entonces podemos cumplir todos los preceptos, o casi todos los preceptos. Y con cada precepto que cumplimos, entonces esto le va a dar vida en el mundo venidero a todos estos órganos y tejidos del alma, que van a vivir con la luz de Hashem, que Hashem va a poner con el cumplimiento de cada precepto. Frente a esto, lo aleno, que no pase, cuando nos falta inclusive un solo precepto de los, por ejemplo, de los 248, que son preceptos positivos que hay que cumplir, y nosotros seguimos toda la vida y no hacemos teshuvá, no nos arrepentimos de esto, al alma le va a faltar en el futuro un miembro correspondiente a este precepto que no cumplimos, que no queremos cumplir, porque no hacemos teshuvá tampoco. Por supuesto que si nosotros estamos en una etapa de crecimiento, entonces cada cosa que nosotros vamos adquiriendo es algo nuevo para nosotros, y nosotros adquirimos, aprendemos, cumplimos, y se llama que estamos cumpliendo. Y las cosas que no sabemos, Hashem considera que cuando las sepamos, las vamos a cumplir. No nos va a castigar porque si vamos avanzando, entonces no nos va a castigar Hashem por esto, si no alcanzamos a cumplir todos los preceptos. ¿Por qué? Porque vamos en camino, nosotros vamos hacia adelante, vamos hacia arriba, nos elevamos. Cuando nosotros nos elevamos, Hashem considera que estamos cumpliendo las cosas y que cada cosa que nosotros aprendamos, con la ayuda de Hashem, la vamos a cumplir.
Entonces no tenemos que pensar, uy, no, yo recién ahora empecé a cumplir y ahora yo cumplo esto y me faltan, cumplo 13 y me faltan 600. No, no. Cada vez un poquito, de a poquito nos vamos acercando más a Hashem, con el cumplimiento de los preceptos, y Hashem va a considerar que todos lo estamos cumpliendo. Pero si una persona en forma deliberada no quiere cumplir un precepto, porque dice, no, esto no es para mí, esto es para otros, para el gadolador, para el rab más grande de la generación, esto es muy difícil para mí. Tenemos que pensar, cuando yo digo esto es muy difícil para mí, tenemos que pensar que tal vez para esto vinimos al mundo. Para esto que yo considero difícil. Para las cosas fáciles Hashem no nos trae al mundo. Hashem nos trae al mundo para las cosas que nos cuestan hacerlas. Para esto nos trae. Si yo, por ejemplo, me quiero acostar temprano y ahora me quedo dando clase, digo, no quiero dar clase. ¿Para qué quiero dar clase? No, ya estuve todo el día dando clase, ahora no quiero. Estoy cansado. Y así me va a decir, para esto viniste. Para las otras clases que las hacías durante el día, cuando estás descansado, no hay problema, ahí puedes hacer todo lo que quieras. Pero ahora que estás cansado, ahora tienes que dar la clase. Para esto vinimos. Así dicen nuestros sabios. Vinimos al mundo para lo que nos cuesta, no para lo que es fácil. Porque si no, pues, ¿cuál es el premio? ¿Cuál es la recompensa por hacer cosas fáciles? La recompensa va a ser también por las cosas pequeñas, por los detalles que nosotros mejoramos y queremos cumplir, pero también por las cosas que nos cuestan. Esto es lo que nosotros tenemos que pensar, que para esto vinimos al mundo. Bien, estábamos diciendo que si yo durante toda la vida no quiero saber nada con cumplir un precepto, ahora mi alma va a estar con un problema. Y sobre esto dijeron nuestros sabios, Meubat lo yohal litkon. El torcido no puede arreglarse. ¿Esto qué es? Dice la Gemara en el Tratado de Berajot. Este es el que anula el Keriat Shema de Arbit y el Keriat Shema de Shachrit, o la tefilá de Arbit o la tefilá de Shachrit. Así dice la Gemara en el Tratado de Berajot. Y nuestros sabios preguntan, bueno, sí, pero ¿cómo puede ser? Si yo no hice tefilá de Arbit a la noche, no dije Arbit, puedo hacer Shachrit 2 veces en la mañana y compenso el Shachrit, el Arbit que no dije. ¿Cómo puedo hacer entonces? Nuestros sabios dicen, sí, muy bien. Si yo tuve un problema y no pude hacer la tefilá de Arbit de la noche, puedo hacer la tefilá de Arbit Shachrit de la mañana 2 veces, pero eso es cuando no pude, cuando tuve un imprevisto, cuando tuve un imponderable. Pero si yo no hice, hay que fijarse lo que dice la Gemara. La Gemara dice, ¿quién es el torcido que no se puede enderezar? El que anuló. El que anuló, ¿qué quiere decir? Que yo lo anulé por mi cuenta. Con mi intención yo anulé, no que no pude. A ver, me olvidé. Me cambiaron el horario de la tefilá y yo estaba convencido de que hice tefilá. Después llegó la hora que tenía que hacer y no pude combinar. Esto uno le puede pasar. O que se acostó un ratito y se quedó dormido. Le puede pasar. Pero si yo por mi cuenta dije, no voy a ir al minyan. No quiero, hoy estoy cansado, no voy. Después hago tefilá, no sé dónde, qué hago. Y después digo, no, estoy cansado, no hago nada. Y lo anulé. Si yo anulé la tefilá, este es el torcido que no se puede enderezar. Y cuando yo tengo algo que me falta un precepto porque yo lo anulé. En cualquier precepto, también voy a tener un defecto, que es un defecto eterno. Pero cuando nos cuidamos de no pasar por una prohibición, entonces todos los tejidos, todos los miembros del cuerpo van a tener esta luz de santidad. Y si nosotros nos cuidamos tanto de cumplir los preceptos como de no pasar por pecados, entonces vamos a tener toda nuestra alma completa, con todos sus miembros, con todos sus tejidos, todos completos sin defectos. De todo esto nosotros podemos despertar e intentar cuidarnos en todos los preceptos durante toda nuestra vida. Y así entonces todo nuestra alma va a estar completa para la eternidad, sin ningún tipo de defecto. Sobre esto está escrito en la Perashá Jaremot, que es la Perashá
Perashá Metzorá, que estamos hablando nosotros ahora, en la perashá, una de las dos perashot que leímos ayer, Perashá Jaremot, está escrito que es la perashá del Shabbat próximo, Ushmartem et Jukotai bet mishpatai, van a cuidar mis leyes y mis juicios. Ayer yaseo tam Adam, que yo puse en las personas, Bajai Baem, para vivir en ellas. Y está escrito para vivir en ellas, que nosotros vamos a vivir en las leyes que Hashem puso con nosotros, y no por ellas, sino en ellas. Nosotros vamos a vivir con la Torá, y esta va a ser nuestra vida. Y así nosotros necesitamos cuidarnos, cuidar nuestra integridad espiritual para el futuro. Ahora, todo esto que nosotros decimos sobre cada miembro y miembro del cuerpo y del alma, esto es correcto y es multiplicado muchas veces cuando hablamos de el cuidado del habla nuestro. O sea, nosotros hicimos una introducción para ver que todos los preceptos, todos son importantes, todo es importante, pero en la Perashá Metzorá nos habla de las manchas de lepra que surgen por la maledicencia, por el chisme, por el engaño, todo lo que tiene que ver con la boca y con la lengua. Y dicen nuestros sabios que en esto tenemos que cuidarnos mucho más. ¿Por qué? Porque algún otro precepto yo tengo que realizar una acción, y a veces para realizar una acción yo tengo que mover bastantes miembros del cuerpo para hacer determinado o X pecado. Yo quiero robar, lo aleno, pero quiero robar, y entonces tengo que planear el robo, tengo que ver cuando no haya nadie, tengo que esconderme, tengo que ir por la oscuridad, abrir una caja fuerte. ¿Quién sabe las cosas que tengo que hacer para robar? Es un proceso no simple, pero así dice el Hafez Haim, es tan fácil, a pesar de que tenemos dientes y boca que nos frenan, pero es tan fácil abrir la boca y empezar a hablar mal de otra persona, o escuchar, poner el oído un poquito y escuchar cuando otra persona habla mal. Son cosas tan simples que caemos como en la nada. Entonces, ¿cuánto tenemos que cuidarnos? Si nosotros nos permitimos ser contados, Hasu Shalom, entre los grupos de las personas que hablan maledicencia y chismes, está muy claro que también vamos a buscar escuchar. ¿Para qué? Porque somos como un vendedor. La prohibición dice, Lo telej rajil beameja, no vas a andar con chismes en tu pueblo. Pero rajil se puede leer como rogel. Rogel, en el lenguaje del Talmud, es un vendedor ambulante que compra en un lugar y vende en otro. Este es el que va con chismes. ¿Qué necesita hacer? Para estar en un grupo de personas que hablan la Lashon Hará, hace falta tener materia prima muy fresca. Entonces tengo que andar chusmeando por todos lados, tengo que andar poniendo la oreja por todos lados a ver qué puedo escuchar de otras personas para después ir a contarlas a otro lado como la gran noticia. Entonces esto es como comprar y vender. Necesito mercadería fresca para poder ofrecerla en otro lugar, y se considera como un rogel, como un vendedor que va de lugar en lugar. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el problema? Estuvimos hablando del alma. Ahora, si nosotros tenemos estos dos sentidos de la palabra y del escuchar, o sea, el oído y la voz. Estos son dos sentidos muy especiales, y hasta podemos decir que son los sentidos más importantes en la persona. ¿Por qué? Por supuesto que tenemos el sentido del tacto, tenemos el sentido de la vista, tenemos el olfato, pero la voz y el oído son fundamentales. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Porque de ellos depende toda la forma, toda la estructura, la integridad de una persona en este mundo. ¿Por qué? Porque una persona que no habla bien o una persona que no escucha bien
es un defecto, primero es un defecto que no se puede ocultar, porque si a una persona le hablan y no escucha, le gritan y no escucha, bueno, enseguida todos se dan cuenta que no escucha, ¿no es cierto? Y cuando la persona habla mal o no habla, también es un problema muy grande. Sobre esto nos atestigua la misma halajá, que nos dice que un sordo que no escucha y no habla, o sea, un sordomudo, como lo conocemos nosotros, en la Torá aparece Jeresh. Hay dos tipos de Jeresh, hay dos tipos de sordo, el que escucha y el que no escucha. No hay un nombre especial de un sordo de una forma y de otra forma, sino que en la Torá siempre dice o un sordo que escucha, un sordo que habla o un sordo que no habla. Pero para nosotros conocemos, nosotros decimos sordo, mudo o sordomudo, en español. Pero la Torá cuando habla del sordo, un sordo que no habla, se considera como un tonto o un niño en todos los temas de leyes. En todos los temas de leyes, una persona sordomuda se considera que no se le puede dar responsabilidad, igual que a un niño. A un niño o a una persona tonta que no se le puede dar responsabilidad, hay muchas leyes donde el niño o el tonto están exentos de muchos preceptos. El sordomudo también. ¿Por qué? Porque está como aislado. De la misma forma, también estudiamos en el Tratado de Baba Kama, en la Guemará, que si una persona a otra la deja sorda, le tiene que pagar una indemnización completa. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que en la época que había esclavitud. En la época que había esclavitud, tal vez una persona valía 50 shekels. Una persona compraba un esclavo, 50 shekels. Ahora, si yo al esclavo lo dejo sordo, ya este esclavo no vale nada. Entonces, una persona que deja sorda al esclavo de otro, le tiene que pagar al dueño del esclavo, le tiene que pagar 50 shekels, que es el valor del esclavo completo. No hay acá un descuento ni nada. Es todo el valor de la persona se disminuye al dejarlo sordo. Así dice la Guemará en el Tratado de Baba Kama. Y si en este mundo es así, que una persona que tiene el defecto de que está sordo o que está mudo es un problema tan grave, ¿cuánto más y más va a ser en el mundo venidero? ¿Por qué? Sobre esto está dicho que en el futuro la persona que habla o escucha la Yonará no va a poder hablar y no va a poder escuchar en el mundo venidero. Así dicen nuestros sabios. Y entonces ahora, si en este mundo es algo tan terrible, ¿cuánto más y más va a ser en el mundo venidero? A pesar de que puede ser que porque esta persona estudió Torá o escuchó clases de Torá, puede ser que no esté completamente sordo o completamente muda en el mundo venidero, pero el defecto está. Y todos nosotros podemos entender que en este mundo un defecto en el habla o en el oído, esto provoca a la persona un sufrimiento muy grande y mucha vergüenza también. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cosas que no se pueden ocultar, como dijimos, no se pueden ocultar y por supuesto que es una disminución que le provoca a la persona en todo tema social. En todo tema social es una disminución muy grande. Y esto le provoca una vergüenza. Visayón, Anoveim. O sea, mucho más que en otros miembros que tenga defecto la persona. Todo esto, ¿por qué? Porque estos, como dijimos, son los miembros principales. Estos dos sentidos, el hablar y el escuchar, son los que nos relacionan con toda la sociedad. Entonces, son fundamentales para todo tipo de cosas. Y un defecto en esto es muy difícil de ocultar, como dijimos. Es muy fácil pensar qué grande va a ser el sufrimiento y cuánto va a ser la vergüenza que le espera al alma. Aunque la persona vaya al Gan Eden, aunque la persona vaya al Olam Abba y esté en el paraíso, pero con estos defectos va a ser terrible. ¿Por qué? Porque van a estar sentados todos los tzadikim van a estar disfrutando del brillo de la divinidad, o van a estar repasando todos sus estudios y él no va a escuchar nada. Entonces, ¿qué hace ahí? También la persona que
Gam y Lulo. También aunque no se le castigue, que no reciba un castigo por hablar la Shonará, todo esto va a ser un sufrimiento muy grande. ¿Por qué? Por la vergüenza. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a saber. Si una persona tiene en el Olam Haba, tiene un defecto en el habla o en el oído, va a ser justamente porque pecó en estas cosas. Y esto lo va a saber todo el mundo. Y va a ser una vergüenza muy grande. Por eso, nosotros no podemos decir, todavía tenemos vida larga para arrepentirnos de todo esto. Vamos a seguir hablando un poquito. Este pecado está bien que es muy grave, pero tengo tiempo para hacer teshuvá. Ya dijeron nuestros sabios que la persona que se acostumbra a este pecado se le hace más difícil después volver y remediarlo. El Hafez Haim nos dice, primero hay dos cosas. Una que nadie sabe, nosotros no tenemos la vida comprada, no sabemos cuál va a ser el día. Nuestros sabios nos dicen, haz teshuvá antes, aunque sea un día antes de la muerte. ¿Y cuándo nosotros sabemos cuándo va a ser ese día? No sabemos, por eso siempre tenemos que hacer teshuvá ahora mismo, no tenemos que esperar. Y que Hashem nos dé 120 años, con la ayuda de Hashem, que nos dé 120 años, pero teshuvá lo antes posible tenemos que hacer. Y no decir, tengo tiempo, tengo muchos años por delante, porque no solamente que no sabemos cuánto tiempo tenemos, sino que también esto que el Hafez Haim lo remarca, que si yo hablo mucho la Shonará, me acostumbro. Todo es cuestión de costumbre. El Hafez Haim en su libro, él nos dice de qué forma podemos tratar de acostumbrarnos a no hablar la Shonará. ¿Por qué? Porque él dice que es una costumbre. Todo es cuestión de costumbre. No hay acá no hay una abracadabra, ni hocus pocus, no hay nada de eso. Acá es una costumbre. Yo tengo que de a poquito ir acostumbrando a hablar mejor, a comportarme de buena forma y mejorar. Y eso se me va a hacer costumbre hasta que llegue el momento en que cuando yo escuche una palabra de maledicencia o de la Shonará, me voy a asombrar. Cuando escuche que alguien diga algo así, al acostumbrarme a hablar bien, me voy a acostumbrar y tanto que me va a sonar extraño una palabra de la Shonará. Por eso tenemos que evitar acostumbrarnos, y sobre esto está dicho que en el futuro todos se van a curar, todos van a ser perdonados en el futuro. Tal vez a alguno le toque, lo alenu, le toque ir un poquito al infierno, un poquito de calorcito, un poquito acá, un poquito allá, pero todos se van a curar. Uno tiene algún pecado, lo alenu, si tiene un pecado, va a ir un poquito al infierno y después va a ir al Gan Eden cuando Hashem lo limpie los pecados. Pero todos se van a curar, menos el Bal Lashon Hara. Así está escrito. ¿Dónde está escrito? En un Midrash. Y dice el Midrash, dijo Rabbi Shimon, miren lo que pasó con Miriam, la hermana de Moshe y Aarón, que ella no tuvo ninguna intención de decir la Lashon Hara, sino que habló, ¿para qué? Habló de su hermano para su bien habló de Moshe Rabenu. Y así le fue, que estuvo leprosa y todo el pueblo tuvo que esperar 7 días hasta que ella se recuperó. Todo el pueblo supo que estaban esperando para seguir viaje en el desierto hasta que Miriam, la profetisa, se cure. No podemos imaginar la vergüenza. Y nos dicen así nuestros sabios, que si así dijo Rabbi Shimon en el Midrash, que si así es con Miriam, estos malvados, que todo el tiempo quieren decir maledicencia sobre sus amigos y sus compañeros, Lachtov Echayehem, se les va a cortar la vida, y más, She Akadosh Baruj Hu le va a cortar sus lenguas, como está escrito, y Ekaret Hashem Kol Sifte Halakot, así está escrito en el Teilim, en los Salmos, que Hashem va a cortar todas las lenguas que provocan divisiones. Todo esto
Todo esto nos... todo esto son cosas que podemos evitar con todo esto, el sufrimiento del alma, más que cualquier otro sufrimiento. La boca y la lengua, perdón, la boca y la lengua provocan sufrimientos en el alma más que todos los demás miembros del cuerpo y por supuesto estropean la integridad de la persona. ¿Por qué? Porque está escrito que cuál es la fuerza especial que la persona tiene, que lo distingue como una persona con respecto a todas las demás creaciones. En el Sefer Bereshit está escrito que cuando Hashem insufló en la persona Nefesh Hayah, un alma de vida, el Targum Onkelus dice Ruach Memalela, un espíritu parlante. Esto es lo que nos puso Hashem. Esto es lo que distingue nuestra alma del resto de las creaciones, que nosotros podemos hablar. Pero ¿para qué nos puso el habla Hashem? Para decir cosas buenas, para incentivar a nuestros compañeros, alegrar a nuestros compañeros, para hablar palabras de Torah. Por supuesto también para hablar cosas necesarias, necesitamos hablar del sustento, de cosas, hay cosas que son necesarias en la vida, por supuesto, pero fundamentalmente, si nosotros decimos cosas malas, para esto no nos dio Hashem el habla, para decir cosas malas. Ahora nosotros entendemos bien lo que dice el versículo, Shomer Piv Ulshonó, el que cuida la boca y su alma, se va a cuidar de los sufrimientos del alma. ¿Por qué? La persona que detiene su boca y su lengua en este mundo, entonces va a evitar que en su alma muchos sufrimientos también para el mundo venidero. Y sobre esto es la intención que tuvo David Amelech cuando dijo Mi Aish Hafez Haim, ¿quién es el hombre que quiere la vida? Es decir, Kol Hafez Behaye Nefesh Meulim, todo el que quiere una vida, que el alma tenga una vida excelente, está obligado a saber que para garantizar esto, tiene que detener su lengua del mal y sus labios de hablar con engaños. Tal vez el versículo sigue, Sur Merá Beasetov, sepárate del mal y haz el bien. Esto también, por supuesto, pero de todas formas hay que enfatizar el tema de detener la lengua y los labios. Esto es fundamental. Y después, por supuesto, apartarnos del mal y hacer lo bueno. Porque si nos apartamos del mal solamente y no hacemos lo bueno, entonces nos va a faltar algo. No alcanza con apartarnos solamente del mal, sino también hacer lo bueno. Nosotros vemos que la eternidad de nuestra vida, una eternidad con cosas buenas, también en este mundo y en el mundo venidero, dependen del cuidado del habla y el versículo que acabamos de decir, Mi Aisha Hafez Caim, ¿quién es la persona que quiere la vida? Nos puede explicar en forma adicional algo más. Vamos a tratar de ver algo más. El alma de cada persona es llamada Neshmat Haim, como dijimos hace un momento. Es alma de vida. ¿Y por cuánto que? ¿Por qué? Porque el alma nuestra va a vivir para la eternidad. Nuestro cuerpo, 120 años, va a dejar el mundo. El alma va a seguir eternamente. Frente a esto, está escrito en el Zohar HaKadosh. Así escribió Rabbi Shimon Bar Yochai en Perashat Metzorah. Shenishmato shel bal lashon hara mistaleket mimenu. Algo tremendo. Tremendo. El alma de la persona que habló lashon hara se separa de él. ¿Por qué? Justamente porque esta persona habla maledicencia. No solamente eso, sino que Hashem dice, él y yo no podemos estar en el mismo mundo. También dice eso. Eso no está escrito aquí, eso me lo acordé.
Aparte de todo esto, en el futuro va a recibir sufrimientos en este mundo que son considerados como los frutos de este pecado que la persona va a comer en este mundo. Frutos del pecado, no podemos imaginar lo que es, sufrimientos. Y el capital va a quedar guardadito para el mundo venidero, como está escrito en el Talmud Yerushalmi al principio del Tratado de Peah. Por esto, tenemos que ser inteligentes, cada uno de nosotros, y cuidarnos, poner toda la fuerza para detener nuestra lengua, porque es tan fácil reaccionar cuando nos dicen algo y contestar mal, o cuando sabemos algo de una persona y no la queremos tanto, entonces empezar a hablar. Es tan fácil. Tenemos que, en vez de hacer así para hablar bajito, tenemos que hacer así para no hablar. Y de esta forma nos vamos a hacer merecedores cuando llegue el momento en el mundo venidero, en las alturas, de que todos nuestros miembros espirituales estén completos y no avergonzarnos jamás de cualquier defecto. Y a continuación, por eso, durante nuestra vida, una vez que aprendemos esto, tenemos que utilizar nuestra boca solamente para aumentar en santidad y aumentar la santidad de todos los mundos y no destruir mundos y provocar destrucciones con el pecado del habla, que en otra parte del libro del Shemirat Halashon, el Hafez Haim nos explica que las palabras de maledicencia y de chismes llegan hasta el trono celestial y provocan destrucciones de las que nosotros ni nos imaginamos. Y de esta forma vamos a evitar también que ese ángel castigador le vamos a tapar la boca para que no pueda hablar ni una palabra de nosotros. Y consecuentemente nuestra alma no se va a separar de nosotros y vamos a salvarnos de los sufrimientos en este mundo y en el mundo venidero. ¿Cuántas cosas ganamos por frenar la boquita? Y sobre todo nos vamos a hacer merecedores también, al evitar la maledicencia del chisme, de lo que escribió el Gaón de Vilna en nombre del Midrash, que todo el que cierra su boca un instante en este mundo se hace merecedora de una luz guardada a la que ningún ángel y ninguna creación va a poder hacerse merecedora. Supongo que está hablando de la luz que Hashem guardó en el primer día. ¿Por qué? Porque Hashem creó la luz en el primer día y después vio que la luz era muy fuerte, que no la iba a poder soportar el mundo, y esa luz la guardó, y en el tercer día creó el sol, la luna, las estrellas. Supongo que es esa luz que está guardada, y está guardada para la persona que cierra la boca por un instante. Y si nosotros recordamos en todo tiempo, en todo momento, que tenemos que elegir entre este pecado terrible de la maledicencia y entre una luz guardada que ni siquiera un ángel puede observar, entonces tal vez vamos a tener éxito con la ayuda de Hashem Baraj de por lo menos disminuir la prueba, que la prueba se haga más fácil si sabemos todo el castigo que vamos a evitar y todo el premio que vamos a tener. Esto nos va a ayudar a que la prueba sea menor y vamos a conseguir tener un diploma que va a decir Aish Hafez Haim, la persona que quiere la vida y que se aleja del pecado y que se hace merecedora de esta luz tan oculta. Yo quiero agregar
algo que escuché hoy, justamente, de Rabbi Shlomo Levinstein. Tenemos un tiempito un poquito más. Él contó sobre una persona muy especial, una persona que no sé si él conoció o escuchó que hablaron de esta persona, una persona que cuando escuchaba que alguien hablaba maledicencia o chisme, se escapaba. Sea quien sea, sean amigos, sean compañeros de trabajo, sean compañeros de estudio, sea un rabino, sea el presidente, no importa quién. Alguien hablaba lashon hará, alguien hablaba chismes y esta persona se escapaba, pero volaba como si se escapara del fuego. Y le preguntaron cómo había logrado eso. Y él contó que tenía un amigo, con un amigo una vez se fue a dar un paseo por, no sé si por el África o por la selva o no sé por dónde, y fueron con un carro a hacer una excursión, safari, lo que fuera, y bajaron del carro y anduvieron unos minutos caminando por ahí por la selva. De repente se encontraron con un animalito que se llama chita, no el chita, la mona de Tarzán, sino chita es una especie de pantera que dicen sobre esta pantera que es el animal más rápido del mundo y que anda cerca de los 120 kilómetros por hora a la velocidad que corre. Cuando los dos vieron este animal, salieron los dos corriendo y entonces este hombre le dijo a su compañero, a su amigo, que le dijo: ¿cómo vamos a hacer para salvarnos de esto? Y él le dijo: yo no me preocupo cómo vamos a hacer para salvarnos de esto. Lo único que me preocupa a mí es correr delante tuyo, pasarte a ti. Si yo te paso a ti, si yo corro delante, entonces la chita te va a comer a ti. ¿Por qué? Porque a los dos no nos va a comer. Va a comer solamente a uno de los dos. Parece que no era Yudí que le dijo todo esto. Y le dijo: pero somos amigos, nosotros somos amigos. ¿Cómo dices una cosa así? Que si tú me pasas a mí, tú te salvas y a mí me dejas. ¿Dónde está nuestra amistad de tantos años, de toda la vida? ¿Y qué le dijo el hombre? Le dijo: mira, cuando la cuestión es una cuestión de vida, no hay amigos. Finalmente, el Yudí lo pasó al otro y la chita se lo comió al otro. A que lo quería dejar al amigo, que no le importó el amigo, se lo comió. Pero él adoptó estas palabras: cuando es una cuestión de vida, no hay amigos. Entonces, ¿qué pasó? Que él, desde ese momento, cuando él iba a cualquier reunión donde la gente hablaba, y si la gente hablaba lashon hará, hablaba maledicencia, o rejilut, o hablaba chismes, él se escapaba. No quería escuchar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque a pesar de que son amigos de él, esta es cuestión de vida. Está escrito, creo que en el Mishle también, no estoy seguro, pero la vida y la muerte dependen de la boca. Así está escrito. Del habla, de lashon hará. La vida y la muerte, tal cual, así está escrito. Entonces este hombre se escapaba, cada vez que escuchaba algo, se escapaba. ¿Por qué? Porque lo aprendió de esa vez en la selva, que la vida y la muerte, que cuando es cuestión de vida, los amigos no están.